Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, parece destinado a convertirse en un zar real para conducir a la patria a través de una guerra santa, después de la muerte del príncipe Dmitry Romanov. La Cámara Cívica rusa ha defendido que Putin sea instalado como el zar real para que tenga poder supremo sobre Rusia y la Iglesia, en medio de las demandas para realizar una guerra santa contra Occidente. 2 de diciembre 2017. Tan solo 2 días después de que el miembro más anciano de la Cámara de los Romanov, el príncipe Dmitry Romanov muriera, el Consejo de Seguridad, SC, está informando hoy que ha recibido un documento declarativo de la Cámara Cívica que aboga para que el presidente Putin sea pronunciado como el zar real de Rusia. Y así obtener el poder supremo sobre la patria y la Iglesia, para preparar a la nación para la guerra santa contra el satánico Occidente que, entre muchos de sus crímenes morales contra la humanidad, han aceptado sorprendentemente una ley que permite la prostitución de niños en el estado de California con el fin de apaciguar a sus nuevos dioses, ídolos llamados celebridades de Hollywood. Según este informe, este documento declaratorio de la Cámara Cívica que aboga por que se cambie la constitución rusa para que el presidente Putin pueda ser declarado zar, fue empujado hacia adelante por el consejero de Putin Alexander Dugin, y el reverendo arcipreste Vsevolod Chaplin, que es la persona más reconocible en la Iglesia Ortodoxa rusa después de su santidad el patriarca Kirill, y que ha dicho públicamente acerca de esta acción. Si bien no tenemos una monarquía formal, tenemos la comprensión monárquica que Rusia no puede estar sin un zar. Pero este zar debe tomar el consejo de la gente, por lo que tener una nación a su mando es importante. Es crítico comprender este informe del Consejo de Seguridad donde dice que Rusia es ahora y siempre ha sido una teocracia cristiana, aunque sometida por el comunismo entre 1917, 1991, que es una forma de gobierno en la que Dios es la fuente de la cual deriva toda autoridad y cuyos conflictos son dirigidos autorizados por un zar que es el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, como este último año cuando su santidad el patriarca Kirill, en ausencia de un zar, declaró una guerra santa mundial contra el terrorismo islámico. Con el presidente Putin siendo declarado un zar real como dice este documento declarativo de la Cámara Cívica, debe entenderse que su capacidad para declarar una guerra santa no podría ser desafiada, ya que estaría imbuido de conocimiento divino desconocido para las personas comunes, y es por eso que Occidente ha respondido a lo que ven como su amenaza más peligrosa, desencadenando la mayor concentración militar desde la Guerra Fría a lo largo de sus fronteras con Rusia. Además de esta acumulación militar masiva, Occidente ha aumentado su campaña de propaganda contra Rusia, el uso de sus élites de Hollywood, así cada medio de comunicación corriente y que está, literalmente, fuera de control con más noticias falsas para ser publicadas acerca de Rusia, y que se demostró que todas eran mentiras y que ahora pueden ser retraídos. Sin embargo, no es conocido por los occidentales sobre lo que realmente está sucediendo en el mundo de hoy, ya que son constantemente bombardeados por la propaganda antirrusa de forma diaria, es que no es hacking o noticias falsas es su élite. Pero una creciente ideología cristiana antigua que ha alcanzado a toda Rusia, incluyendo a toda su iglesia, líderes políticos y militares, y al presidente Putin también. Conocida como la cuarta teoría política que integra y reemplaza a las tres últimas teorías de la democracia liberal, el marxismo y el fascismo, esta ideología articulada por el politólogo ruso Alexander Dugin tan temido por Occidente y que ahora, Dugin, vive bajo las sanciones impuestas sobre él por los Estados Unidos. Y para entender completamente los temores de la élite occidental hacia Dugin y cómo sus obras han cambiado toda Rusia, solo hay que leer sus palabras que describen el fracaso moral de Occidente. El fracaso fundamental de la versión globalista del liberalismo es ahora evidente con el Brexit, y la reciente victoria de Trump. Pero en su lugar viene la solución más simple. Un retorno al Estado nacional y a diversas formas de nacionalismo. Eso significa que regresamos a como se vivía a principios del siglo XX. Pero a la solución de los fracasos morales de Occidente es a lo que estas élites tienen el mayor temor, y como de nuevo, Dugin articula. Necesitamos volver al ser, al logos, a la ontología fundamental, de Heidegger, a lo sagrado, a la nueva Edad Media, y por tanto al imperio, a la religión y a las instituciones de la sociedad tradicional, jerarquía, culto, dominación del espíritu sobre la materia y así sucesivamente. Todo el contenido de la modernidad es satanismo y degeneración. Nada vale la pena, todo se ha de limpiar.
La modernidad es absolutamente errónea, la ciencia, valores, filosofía, arte, sociedad, patrones, verdades, comprensión del ser, tiempo y espacio. Todo está muerto con la modernidad. Así que debería terminar. Vamos a ponerle fin. Y cuando Dugin dice así que debería terminar. Vamos a terminarlo. Nadie debe hacerse ilusiones en cuanto a lo que quiere decir y que se detalla en el libro El Imperio Americano fueren destruidos. Alexander Dugin y los peligros de inmanenticed escatología, en el que se describe la antigua lucha entre Hiperbórea y la Atlántida. El mundo se encuentra ahora en la batalla final. Con Dugin comparando a Rusia con la gente mítica que vivía más allá del viento del norte llamada Hiperbórea, y Occidente como el continente perdido y malvado de la Atlántida, uno necesita entender que Rusia hoy está totalmente armada y preparada no solo para defender. Se está preparando para destruirla, ya que no ve otra opción que se deje antes de que sea destruida por estas naciones satánicas de Occidente. Sin embargo, a medida que las élites satánicas occidentales se enfrentan a la destrucción, Rusia ve un rayo de esperanza antes de que comience esta guerra santa, y como lo declaró Dugin la semana pasada en la carta abierta que publicó en el Kremlin, dice: Estados Unidos es el lejano oeste del mundo. Es el espacio de la medianoche. Y allí se alcanza el punto final de la caída. El momento a mano es uno como un cambio de polos. El oeste se convierte en el este. Putin y Trump están en dos esquinas opuestas del planeta. En el siglo XX, estos dos extremos fueron encarnados por las formas más radicales de la modernidad: el capitalismo y el comunismo. Dos monstruos apocalípticos, Leviatán y Behemoth. Ahora se han convertido en dos promesas escatológicas: la Rusia mayor de Putin, y América liberándose bajo Trump. El siglo XXI finalmente ha comenzado. Pero para Dugin y los Kremlins, el deseo de que el siglo XXI haya comenzado finalmente, y para lograr este fin para evitar la guerra global total, él también pidió que el verdadero mundo se uniera detrás del presidente Donald Trump en su guerra moral para drenar el pantano. El pantano se convertirá en el nuevo nombre de la secta globalista, los adeptos de la sociedad abierta, los maníacos LGBT, el ejército de Soros, los posthumanistas, etc. Drenar el pantano no solo es categóricamente imperativo para Estados Unidos. Es un desafío global para todos nosotros. Hoy en día, cada pueblo está bajo el dominio de su propio pantano. Nosotros, todos juntos, debemos comenzar la lucha contra el pantano ruso, el pantano francés, el pantano alemán, y así sucesivamente. Necesitamos purgar nuestras sociedades de la influencia del pantano. En lugar de luchar entre nosotros, vamos a drenarlo juntos. Destiladores de pantanos del mundo entero se unen. Con el presidente Trump, sin embargo, a solo 18 días de tomar el poder y ser capaz de destruir a estos monstruosos pantanos para siempre, y en el futuro unir a este mundo en paz con el zar Putin, se advirtió que hay algo que no había ocurrido desde que la Segunda Guerra Mundial terminó, y es que en estos momentos ni un solo portaaviones estadounidense se despliega en cualquier parte del mundo, lo cual tiene mucho sentido, ya que hoy en día ciudades de guerra flotantes solo van donde más se necesitan, donde existen las zonas más críticas, que en este caso es todos los Estados Unidos. La única pregunta es, ¿de qué lado están? Suscríbete, dale like y comparte. Gracias. Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, parece destinado a convertirse en un zar real para conducir a la patria a través de una guerra santa, después de la muerte del príncipe Dmitry Romanov. La Cámara Cívica rusa ha defendido que Putin sea instalado como el zar real para que tenga poder supremo sobre Rusia y la Iglesia, en medio de las demandas para realizar una guerra santa contra Occidente. 2 de diciembre 2017. Tan solo 2 días después de que el miembro más anciano de la Cámara de los Romanov, el príncipe Dmitry Romanov, muriera, el Consejo de Seguridad, SC, está informando hoy que ha recibido un documento declarativo de la Cámara Cívica que aboga para que el presidente Putin sea pronunciado como el zar real de Rusia.
y así obtener el poder supremo sobre la patria y la Iglesia, para preparar a la nación para la Guerra Santa contra el satánico Occidente que, entre muchos de sus crímenes morales contra la humanidad, han aceptado sorprendentemente una ley que permite la prostitución de niños en el estado de California con el fin de apaciguar a sus nuevos dioses, ídolos llamados celebridades de Hollywood. Según este informe, este documento declaratorio de la Cámara Cívica que aboga por que se cambie el fracaso fundamental de la versión globalista del liberalismo es ahora evidente con el Brexit, y la reciente victoria de Trump. Pero en su lugar viene la solución más simple. Un retorno al Estado nacional y a diversas formas de nacionalismo. Eso significa que regresamos a como se vivía a principios del siglo XX. Pero a la solución de los fracasos morales de Occidente es a lo que estas élites tienen el mayor temor, y como de nuevo, Dugin articula. Necesitamos volver al ser, al logos, a la ontología fundamental, de Heidegger, a lo sagrado, a la nueva Edad Media, y por tanto al imperio, a la religión y a las instituciones de la sociedad tradicional, jerarquía, culto, dominación del espíritu sobre la materia y así sucesivamente. Todo el contenido de la modernidad es satanismo y degeneración. Nada vale la pena, todo se ha de limpiar. La modernidad es absolutamente errónea, la ciencia, valores, filosofía, arte, sociedad, patrones, verdades, comprensión del ser, tiempo y espacio. Todo está muerto con la modernidad. Así que debería terminar. Vamos a ponerle fin. Y cuando Dugin dice así que debería terminar. Vamos a terminarlo. Nadie debe hacerse ilusiones en cuanto a lo que quiere decir y que se detalla en el libro El Imperio Americano fueren destruidos. Alexander Dugin y los desencadenando la mayor concentración militar desde la Guerra Fría a lo largo de sus fronteras con Rusia. Además de esta acumulación militar masiva, Occidente ha aumentado su campaña de propaganda contra Rusia, el uso de sus élites de Hollywood, así cada medio de comunicación corriente y que está, literalmente, fuera de control con más noticias falsas para ser publicadas acerca de Rusia, y que se demostró que todas eran mentiras y que ahora pueden ser retraídos. Sin embargo, no es conocido por los occidentales sobre lo que realmente está sucediendo en el mundo de hoy, ya que son constantemente bombardeados por la propaganda antirusa de forma diaria, es que no es hacking o noticias falsas, es su élite. Pero una creciente ideología cristiana antigua que ha alcanzado a toda Rusia, incluyendo a toda su iglesia, líderes políticos y militares, y al presidente Putin también. Conocida como la cuarta teoría política que integra y reemplaza a las tres últimas teorías de la democracia liberal, el marxismo y el fascismo, esta ideología articulada por el politólogo ruso Alexander Dugin tan temido por Occidente y que ahora, Dugin, vive bajo las sanciones impuestas sobre él por los Estados Unidos. Y para entender completamente los temores de la élite occidental hacia Dugin y cómo sus obras han cambiado toda Rusia, solo hay que leer sus palabras que describen el fracaso moral de Occidente. Libros de Imanentice de escatología en el que se describe la antigua lucha entre Hiperbórea y la Atlántida. El mundo se encuentra ahora en la batalla final. Con Dugin comparando a Rusia con la gente mítica que vivía más allá del viento del norte llamada Hiperbórea, y Occidente como el continente perdido y malvado de la Atlántida, uno necesita entender que Rusia hoy está totalmente armada y preparada no solo para defender. Se está preparando para destruirla, ya que no ve otra opción que se deje antes de que sea destruida por estas naciones satánicas de Occidente. Sin embargo, a medida que las élites satánicas occidentales se enfrentan a la destrucción, Rusia ve un rayo de esperanza antes de que comience esta guerra santa y como lo declaró Dugin la semana pasada en la carta abierta que publicó en el Kremlin, dice: Estados Unidos es el lejano oeste del mundo. Es el espacio de la medianoche. Y allí se alcanza el punto final de la caída. El momento a mano es uno como un cambio de polos. El oeste se convierte en el este. Putin y Trump están en dos esquinas opuestas del planeta. En el siglo XX, estos dos extremos fueron encarnados por las formas más radicales de la modernidad: el capitalismo y el comunismo. Dos monstruos apocalípticos, Leviatán y Behemoth. Ahora se han convertido en dos pro-constitución rusa para que el presidente Putin pueda ser declarado zar, fue empujado hacia adelante por el consejero de Putin Alexander Dugin, y el reverendo arcipreste Vsevolod Chaplin, que es la persona más reconocible en la Iglesia Ortodoxa rusa después de su santidad el patriarca Kirill, y que ha dicho públicamente acerca de esta acción. Si bien no tenemos una monarquía formal, tenemos la comprensión monárquica que Rusia no puede estar sin un zar.
Pero este zar debe tomar el consejo de la gente, por lo que tener una nación a su mando es importante. Es crítico comprender este informe del Consejo de Seguridad donde dice que Rusia es ahora y siempre ha sido una teocracia cristiana, aunque sometida por el comunismo entre 1917, 1991, que es una forma de gobierno en la que Dios es la fuente de la cual deriva toda autoridad y cuyos conflictos son dirigidos autorizados por un zar que es el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, como este último año cuando su santidad el patriarca Kirill, en ausencia de un zar, declaró una guerra santa mundial contra el terrorismo islámico. Con el presidente Putin siendo declarado un zar real como dice este documento declarativo de la Cámara Cívica, debe entenderse que su capacidad para declarar una guerra santa no podría ser desafiada, ya que estaría imbuido de conocimiento divino desconocido para las personas comunes, y es por eso que Occidente ha respondido a lo que ven como su amenaza más peligrosa,